buenas noches, compañeros y tutor. Le habla Juan Gabriel Angarita Rondano, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El objetivo de este video es dar una breve explicación del proyecto que hemos venido trabajando durante el desarrollo del curso proyecto de grado. Entonces, en este tipo de actividad que ha sido valiosa para nuestro crecimiento, han participado los compañeros Diego Fernando García, Lina Angélica Meneses Espinosa y Arles Piamba, y yo que les habla Juan Gabriel. El proyecto se basa en la corrección de fallas en un sistema de medición de presión en el campo industrial Acordeonero 1 en el municipio de San Martín Cesar. La definición del problema es indicación errónea en un cuarto de control de un sistema que bombea crudo de petróleo desde el pozo hacia tanques de almacenamiento y equipos de tratamiento. Esta lectura no es correcta al compararse la indicación con un manómetro análogo local instalado en la línea de proceso, donde se ubica también el transmisor indicador de presión electrónico, bien conocido como PIT. Este último es quien se encarga de transmitir la indicación de campo a sala de control ya mencionado. Entonces, como les venía diciendo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un sistema donde se bombea crudo hacia tanques o hacia equipos de tratamiento. ¿Qué pasa? En la sala de control, el operador mira muy seguidamente esas indicaciones de presiones y a su vez el software del equipo también tiene su registro, digámoslo así, su registro de el comportamiento de esta variable de proceso. Entonces, en un momento observan la lectura en campo y observan un manómetro. El manómetro se diferencia del transmisor porque el manómetro es para indicación local, es simplemente a la vista de una persona, mientras que el transmisor electrónico sirve para una indicación local a la vista también de una persona, de forma digital su indicación, mientras que el manómetro puede ser también digital o puede ser análogo, pero en este caso la lectura es análoga. Siendo digital también trabajaría como manómetro. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el transmisor toma o sensa esa variable, la electrónica como tal coge esa variable y la transforma en una señal electrónica. Esta señal es una señal electrónica estandarizada de 4 a 20 miliamperios. Esta señal la toma el sistema de control, en este caso un PLC, recibe esa señal, que esa señal es escalizada. Por ejemplo, si quiero ver una presión de 0 a 100 en un rango de medición de 0 a 100 psi, por ejemplo, a 100 libras por pulgada cuadrada, quiere decir que cuando el transmisor me marca 0%, voy a tener una señal de corriente de 4 miliamperios. Cuando me marca el 100%, voy a tener una señal de corriente de 20 miliamperios. Entonces, ese rango de medición se escaliza a otro rango de medición en corriente. Entonces, los valores intermedios me van a dar una indicación de presión intermedia. En fin, esta indicación en sala de control no se ve bien, entonces por eso se asume de que está trabajando mal el transmisor, pero eso es precisamente el objetivo de nuestro proyecto, dar solución a esa falla que se está presentando. Los objetivos: restablecer de forma veraz y confiable la indicación de la variable, corrigiendo la falla ya sea de forma mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque puede ser que el manómetro esté mal instalado o se haya golpeado, o simplemente la corrosión o la vibración del sistema o las condiciones del entorno no sean favorables para el equipo y él mecánicamente se va dañando. Esto afecta en su indicación como tal, en su funcionamiento. Puede ser una falla eléctrica. Si es una falla eléctrica, es muy probable que o se queme el transmisor o se queme un fusible o simplemente
eh, se bloquea a través de su configuración interna. Entonces, puede ser ese tipo de cosas. Bueno, una falla electrónica, que es lo mismo prácticamente, se bloquea porque eh, hay problemas de configuración o falta de mantenimiento del equipo. Entonces, corrigiendo la falla mecánica, eléctrica o electrónica en el sistema de medición, garantizando que el operador tenga mayor monitoreo del proceso de bombeo de crudo de petróleo en el campo ya mencionado. Diseñar un plan de trabajo para eliminar el problema y definir los requerimientos del proceso de medición. Implementar equipos de medición patrón certificados por un laboratorio de metrología. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo, para saber que está bueno el transmisor, debo compararlo con un equipo que esté altamente certificado. En este caso, pues puede que el transmisor me esté indicando bien y sea el manómetro el que está mal. Entonces, en este caso, con el instrumento patrón, vamos a hacer una medición en campo al instante de que se miden los otros dos, perdón. Entonces, tenemos una medición de 3 instrumentos. 2 serán comparados con el patrón: el transmisor y el manómetro. Y de acuerdo a esa comparación de indicaciones, pues se hace, se hace, se hace, se hace, se hace, eh, se hace, pues, el diagnóstico. Si es el transmisor o es el manómetro el que falla. Realizar las pruebas funcionales y de lazo de control. Bueno, estas pruebas funcionales se hacen también al mismo tiempo que se hace la implementación del patrón, porque obviamente hay que probarlo en diferentes medidas o en diferentes escalas de medición, y a la vez se implementa el equipo patrón para verificar su funcionamiento. Entonces, son dos actividades que van contempladas en el mismo instante. La justificación, pues fácilmente con el diagnóstico y con un plan de trabajo adecuado podemos minimizar las pérdidas económicas por tiempos de parada y prolongados por daños en el sistema, que permiten continuar el proceso a pesar de fallos que puedan ser corregidos a tiempo, proporcionando mayor seguridad al equipo de planta y garantizar ganancias significativas a los accionistas. Pues yo creo que con esta breve explicación está pues contemplado que lo que se busca es no tener paradas emergentes, no tener pérdidas económicas, eh, eh, va a haber mayor seguridad a la planta, en fin, vamos a tener un proceso estable tanto en infraestructura como en sistemas de medición y como en aspectos económicos. El alcance de este proyecto pretende desarrollar un sistema de medición capaz de indicar de manera adecuada la presión de una planta industrial en el municipio de San Martín Cesar, la cual suministra el crudo de petróleo, como ya se lo he venido explicando. Mediante sistemas de medición de presión digital se garantizará una medición precisa y exacta. Se implementará un cronograma de mantenimiento preventivo y de calibración de los instrumentos para garantizar confiabilidad en el tiempo. El marco teórico. En el marco teórico tenemos conocimiento, o damos a conocer los principales conceptos relacionados a esta problemática. Por ejemplo, debemos saber, como de forma original, qué es la presión. La presión es la fuerza sobre unidad de área o sobre unidad de superficie. Cuando la fuerza es perpendicular a dicha superficie, esto es lo que ocurre comúnmente en los fluidos confinados. Tenemos un link donde se puede observar eso. Sensores de medición de presión. Los sensores de presión son dispositivos que transforman una variable, en este caso presión, para convertirla en una señal eléctrica. En los tiempos de antes se convertían en una señal neumática. Todavía se siguen usando, pero este método ya es poco convencional. Entonces, las tecnologías actuales, todo se enfoca hacia la electrónica. Todo se enfoca hacia la electrónica.
Los rangos de medida son muy amplios. Sí, o sea, usted los puede tomar para presiones bajas, para presiones medias, presiones altas. Indiferente del proceso que sea, el fabricante los hace o los construye de acuerdo al requerimiento o a la necesidad que usted tenga. Normalmente ellos dan una señal de salida. Pues bueno, en este caso quiero explicar algo, que el sensor como tal, él es el que me sensa la variable y me da una señal a un transmisor. Ese transmisor es el que me da la salida de 4 a 20. Entonces, en el caso de nosotros, el sensor va unido, va compacto o va conformándose en un solo instrumento con el transmisor. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos, por condiciones de proceso, yo tengo que ubicar el transmisor allá, pero allá no puedo dejar mi electrónica porque mi electrónica, ese entorno me lo daña. Entonces vienen o sensores inalámbricos o sensores cableados, que simplemente dejo el sensor y a través de cable me traigo la señal del sensor hacia el transmisor. El transmisor lo puedo tener aquí y el sensor allá. Y muchas veces, como es en el caso de nosotros, en el mismo instrumento está el sensor y está su parte electrónica inteligente. Entonces, en la gráfica podemos ver este tipo de sensores. Este tipo de sensores. Bueno, el estado del arte se realiza por medio de una síntesis de las investigaciones que apoyan este trabajo. La investigación propuesta de instrumentación para ductos de petróleo realizada en uno de los ductos en Cuba. Analiza el diagnóstico de los instrumentos de medición análoga instalados para generar una propuesta de implementar la instrumentación electrónica que posibilita no solo la correcta cuantificación de todas las variables involucradas en el proceso, sino también su supervisión aprovechando las nuevas tecnologías. Esta investigación concluye que existe en un gran deterioro en la instrumentación y se requiere realizar un cambio tecnológico que permita el desarrollo pleno del mismo. Lo mencionado anteriormente hace parte de tantas investigaciones y consultas que se realizó con el fin de desarrollar la propuesta, lo cual nos permitió determinar que todos los sistemas de medición digital generan mayor exactitud y veracidad en la obtención de datos. Pues está claro el estado de arte. ¿Cuáles son los recursos y el presupuesto? Bueno, en esta tabla nos enfocamos en que el transmisor está defectuoso y por ende se solicita el cambio. Entonces, pues tenemos un costo de 2,5 millones que vale este equipo en moneda colombiana. Un cable de vehículo o cable de control 20 AWG. Necesitamos una cantidad de 30 metros que valen 60.000. El PLC Siemens, eso es un PLC que es el que me hace la medición de la variable y el respectivo control. En este caso, el PLC nos trabaja simplemente como una interfaz entre el proceso y el PC para poder el usuario ver su indicación de presión. Se estima una mano de obra de 6 horas de 240.000 pesos. Tubo conduit, que es para hacer la cometida, 70.000 pesos. La caja sencilla, 8.000. Las uniones, 16.000. En total eso suma 3.694.000 pesos, teniendo en cuenta que eso es solo por ese día de trabajo. En nuestro formato que hemos anexado al informe y a la entrega de los detalles de este proyecto, esta tabla está un poco más extensa porque aquí nos enfocamos a la solución en el día que se corrige la falla, pero debemos tener en cuenta que eso hay que hacerle seguimiento. El seguimiento se le hace como garantía de que no va a volver a fallar el proceso, el equipo, o si vuelve a fallar, pues estar atento a los factores que pueden estar afectando este tipo de instrumentos. El cronograma de actividades, como pueden ver, tenemos el establecimiento de los objetivos, explorar conceptos. Bueno, podemos leer, pueden detener el video acá, pueden leer cada uno de los ítems y en forma amarilla se resalta dicho cronograma. Los resultados esperados es minimizar
las paradas de emergencia, o o como se establece aquí en esta diapositiva, minimizar lo- los procesos fuera de servicio, o sea, las paradas de emergencia, las paradas que se hacen eventualmente. El indicador solo es el formato de mantenimiento de correctivos, tanto el semestre anterior como en el semestre que se empezó a implementar eh, este tipo de proyectos. ¿Quién es el beneficiario? El empresario. La minimización de horas extras por correctivos. ¿Eso qué quiere decir? Que entre menos se dañe, entre menos moleste, entre menos presente fallas el equipo, pues menos va a ser la intervención laboral por parte de los trabajadores de la compañía. Adicional a ellos tenemos un póster científico que resume toda esta actividad en base a los nuevos avances tecnológicos. Las conclusiones. Con el desarrollo del trabajo anterior se evidenció que por medio de la instrumentación industrial electrónica y gracias a los avances tecnológicos muchos fabricantes pudieron desplazar la instrumentación neumática, que era lo que yo les decía anteriormente, para darle vida a la automatización industrial. También se puede evidenciar que con la implementación de este equipo de actividades, de este tipo de actividad, se conllevó al ingeniero a establecer todo tipo de propuestas que permiten identificar el origen de la falla, ayudar a corregirla y realizar seguimiento al instrumento electrónico, como es el caso de los transmisores de presión PIT. Por otra parte, las temáticas relacionadas con la problemática establecida enriquecieron los conocimientos de las personas implicadas en el estudio de las posibles fallas presentadas en el proceso de bombeo del petróleo crudo. En este trabajo se identificó que el transmisor de presión es del tipo manométrico, el cual se utiliza para la lectura directa de la presión en una línea de proceso o en algún punto de control de un equipo industrial. También se investigó que el sensor intrínseco en el transmisor, o sea, va compactado en el transmisor, es de tipo capacitivo con diafragma de medición cerámica. Todas estas cosas en la bibliografía o en las referencias encontramos más a fondo eh, eh, la descripción de todos estos conceptos que se le dan. Finalmente comprendimos que el principio de medición capacitiva se realiza mediante un cuerpo base cuya membrana metálica con recubrimiento metálico constituye a una de las placas del condensador. Como conclusión general se puede decir que los pasos para generar un proyecto de solución de fallas enriquecen al lector, al técnico o al ingeniero de control, lo cual facilita cualquier tipo de corrección en la planta. Las referencias las tenemos aquí, las pueden observar y las pueden indagar como ustedes quieran. De esta manera, señor tutor y compañeros, he llegado a explicar este tipo de proyectos. De antemano le ofrezco disculpas si hay problemas de sonido y también quiero darles las gracias a ustedes por prestar atención en estos momentos a este fiel servidor, Juan Gabriel Angarita, y espero que sea de muy valioso apoyo este tipo de videos para ustedes. Muchísimas gracias.